Pero Oye, bueno. y ya pues bueno, lo que se venía a venir, ¿no? Ya lo había palomeado la gobernadora del estado, ya al interior del Tribunal Superior de Justicia también, ya se habían, puesto de acuerdo, realmente, aunque todavía el día de ayer se mostró un magistrado en contra y gana por segunda ocasión en este periodo al reelegirse como presidente del Poder Judicial, Isaac Fragoso López. Es el trabajo que ya hemos venido platicando sobre él, lo que ha avanzado y sobre todo lo que ha podido manejar tanto afuera como al interior del propio Tribunal de Justicia. Los trabajos han sido muy tangibles del propio presidente del Poder Judicial. Eso no quiere decir que ya con eso el Poder Judicial pues está muy bien. Si bien es cierto, históricamente el Poder Judicial se ha manejado muy opaco y ha sido de los poderes de los que menos se habla, porque así lo han preferido los magistrados, e incluso de no querer hacer declaraciones ante medios de comunicación, no quererse exhibir, salvo cuando son eventos protocolarios de apapacho al gobierno del estado. Pero acá el magistrado Isaac Fragoso, incluso lo hemos tenido acá en Ciudad Capital, se le ha cuestionado sobre diferentes temas, ha quedado pendiente que regrese y logró de esta manera, con mucho trabajo político, mantenerse como presidente. Sin duda, ha sido la evidencia clara del cambio generacional dentro del Tribunal Superior de Justicia y del propio Consejo de la Judicatura. El magistrado que cumplió sus 3 años al frente de la institución y que lo que vimos el día de ayer fue una serie de factores que terminaron por beneficiarlo para poder buscar otros 3 años la reelección. Primero que nada, podemos considerar que él es el segundo, probablemente, el segundo magistrado de esta nueva generación. Ujú. El primero fue Columba Amador Guillén, quien ya está muy cercana al magistrado y que en otro momento compitieron por la presidencia. Y hoy en día, pues, son parte del mismo grupo. Por otro lado, las personas o los perfiles que pudieran generarle cierto tipo o que no están totalmente con él, pero que pudieran representar un frente, pues ya están próximos a salir en este periodo de 3 años. Entonces, también se estaban descartando en esa situación. Y hay otra ala que pues se encuentra muy afín a él, al propio Ujú. magistrado Alejandro Isaac Fragoso, el cual supo concatenar los esfuerzos y supo unir los conflictos dentro del tribunal, porque antes, cuando él no era el líder, el presidente, había los dos grupos, tres grupos, Ujú. pero dos de ellos muy marcados, que eran los de los Vázquez, como se les Ujú. conocía, y por otro lado, los de Rentería. Ujú. Así es como estaba dividido el tribunal. Ahí también se señalaba que era el PRI y el PAN, de alguna forma. Y al final, cuando se retiran ambos, prácticamente muy cerca uno del otro, es cuando vuelve la paz al tribunal, si lo podemos llamar de una manera paz. Ujú. Otro entreguismo también. Sí, porque después vino Salvador Ortiz Morales, ¿no? Que Ujú. terminó entregándose totalmente a la fiscalía, que ya ni siquiera dependía del Poder Ejecutivo, pero lo mismo, y entregándose en el aspecto obviamente político. No queremos decir que haya entregado al Poder Judicial como tal, aunque pues había validado en lo oscurito esta reforma bonillista de eliminar el Consejo de la Judicatura. Y eso terminó por dar su salida ante las presiones sus compañeros y compañeras magistrados, porque era muy evidente lo que se vivía y lo que se plasmaba en el Poder Judicial por parte del magistrado Salvador Ortiz Morales, quien le decimos había de verdad una pasividad y pues sí, entrega del Poder Judicial en torno al Poder Legislativo y al Ejecutivo. Era una sumisión Sí. realmente. Y fue una sumisión en el peor momento, en la administración de Francisco Vega de la Madrid también. Esto le Pues, generó incluso que hubiera recurso que no se le pagara y que no procedió. Y cuando intentó proceder legalmente, ya los tiempos jurídicos, imagínese usted, a ujú. un puño de magistrados, que son los letrados, los togados de aquí, del máximo tribunal jurisdiccional del Estado, por lo menos en materia local, se les olvidó o se les extendió el tiempo para poder presentar controversias constitucionales. O sea, a ese nivel de errores y de sumisiones. Les dijo yo lo arreglo. Ujú. No, yo lo arreglo, no se Usted preocupen. váyanse a la fiesta, yo los alcanzo. Por algo soy el presidente del Sí. tribunal. Y pues no lo terminó por arreglar. Y en esto, pues no se veía que en el Poder Judicial pudiera darse una tranquilidad. Y sobre todo lo que más le preocupa a los magistrados es el tema presupuestal.
Eso es lo que históricamente les ha preocupado, más que el sistema de justicia. Pero fíjate, ahora, encima de todo este conflicto presupuestal que puede haber, que históricamente fueron 1,000,000,000 de pesos, esta cifra que te volvió hasta el hartazgo, ¿no? De lo que se planteaba y que hoy incrementó de una manera muy importante el presupuesto del Poder Judicial. La realidad es que mantener contentos a los magistrados, a tu grupo de magistrados, tiene mucho que ver con la relación pública, ¿no? Con las relaciones públicas, con ver qué es lo que pueden aportar, ver qué es lo que quieren aportar, no empezar a hacerles frentes o generar conflictos, ¿no? Ni imposiciones, ¿no? E imposiciones. Así lo ha entendido el magistrado Isaac Fragoso, por lo menos con sus magistrados. Con los magistrados, más bien. Con jueces, con otro tipo de personal, la conducta es totalmente diferente, ¿no? Algunos buena, algunos muy agresiva, ha tenido conflictos fuertes e incluso imposiciones dentro del propio tribunal en algunos espacios, pero con los que están más o menos dentro de su nivel jerárquico, esos los trata muy bien, incluso los consejeros también. Y eso que el magistrado presidente Isaac Fragoso empezó con el pie izquierdo. Sin duda. Con tema de caso de hostigamiento y de acoso de índole sexual y laboral. Entonces, ha tenido que trabajar temas que no se le veía al Poder Judicial que en su vida trabajaran, como es precisamente crear un protocolo o un presupuesto con perspectiva de género. Y para el otro año lo va a volver dirección, como lo tiene el Congreso del Estado, por Exacto. ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, y además hemos visto muchas en el tema del timbrado de la nómina, en el tema de observaciones, que la responsabilidad de la culpa la han tenido los magistrados presidentes. ¿Por qué? Porque han inundado el Poder Judicial de abogados y abogadas. Hemos dicho, no han tenido ni administradores públicos, ni contadores, ni gente que sepa de indicadores para poder llevar el Poder Judicial. Porque una cosa es llevarlo desde lo jurídico en las audiencias y en la proyección que se tiene de los sistemas de justicia, tanto ahora como vemos con el trabajo que están haciendo en materia civil. No se trata solamente de pedir dinero y dinero y dinero y con eso se va a lograr. Aprende algo, ¿no? Entonces, realmente deben de entender que el dinero se tiene que bien administrar y se tiene que proyectar de otra manera, no como lo han venido haciendo. Ese ha sido un tremendo hierro que ha tenido el Poder Judicial en cuanto al manejo de sus recursos. Pero ahora también vemos en este caso la sacudida que le da al Poder Judicial el caso de Alina, por ejemplo, Alina Narciso. El caso que le ha dado el tema de la ley de la violencia vicaria. Los casos que han tenido que soportar el propio magistrado presidente, recular, apechugar, porque lo ha hecho muy mal el Poder Judicial. Reconocer, o al menos tener diagnósticos de casos de médicos, de la ausencia de justicia para víctimas de negligencias médicas. Como también en el tema de estas... ¿cómo le llaman? Tribunales patrimoniales. O sea, realmente han tenido, hipotecarios, perdón, han tenido mucho trabajo que se ha como que destrabado o se ha levantado. No quiere decir que con eso ya se logró la justicia, pero al menos vemos un cambio de los escenarios que se viven actualmente en Baja California y que ni siquiera se nombraban. Que teníamos un gran rezago, eso nos demuestra, porque ha tenido la posibilidad de generar avances en muchos sectores, porque ahora sí le dan dinero al Poder Judicial. Por eso lo comento que fuera tormenta perfecta para que el magistrado luciera estos 3 años en el tema práctico directo. También fue el que presentó la controversia constitucional contra la desaparición del Consejo de la Judicatura del Estado. Exacto. O sea, fue el primero que le hizo frente a Jaime Bonilla Valdés. Y al final terminó en estos momentos, están esperando a que se deseche, como ya lo comentamos en exclusiva aquí en Ciudad Capital, se deseche la propuesta de Jaime Bonilla Valdés por forma más que por fondo, y a partir de este momento presentaría una nueva reforma para justamente el Consejo de la Judicatura, porque lo van a reducir. Vamos a poner un video de uno de los proyectos que trae el segundo, Isaac, yo sabía que iba a haber un problemita, porque plantea algo muy interesante, Jorge, en este video, de lo que se tiene que hacer, y después de ahí pasamos al siguiente tema, de lo que se tiene que hacer dentro de estos 3 años, y es la vigilancia de las sentencias de los propios jueces. Vamos a escuchar. Actualizar y eficientizar, claro está, es la situación de la vigilancia. La vigilancia y disciplina, tenemos una estructura en la ley orgánica que es parte del consejo, que no es eficiente, que no es correcta. Cuando asumí la responsabilidad eran 2 visitadores para todo el estado, para visitar a 125 jueces. Si ustedes se preguntan por qué a veces los jueces
de control resuelvan de esa manera. No teníamos un sistema para revisar los jueces de control, no se revisaba la administración, pero no el actuar de los jueces, y es un problema nacional, ¿eh? O sea, cuando se implementó el sistema de justicia penal, nunca se implementó un sistema para revisar a la administración, cuántas audiencias se piden, cuántos se judicializan, pero nunca el actuar del juzgador en una audiencia. Eso apenas lo estamos revisando. El principal problema de la justicia penal es el diferimiento de audiencias, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, nunca se ha establecido un parámetro, un índice de vigilancia. Bueno, ¿por qué difieres? ¿Por qué el juez X difiere tanto y por qué el juez Y no las difiere? Bueno, vamos a analizar esas cosas. Eso es sumamente interesante, Jorge, porque ya no solo se va a ver si el juez cumple metas de de procesos, de audiencias y esto. Van a revisar cómo se comporta el juez dentro de la audiencia o cuáles son las determinaciones que emite y por qué las emite. Es algo que es increíble que no haya. Exacto. Y que hoy en día ya plantean que haya. Es lo que ha venido alegando los abogados y abogadas, ¿no? O sea, tanto, incluso del orden público, los defensores públicos, como también los abogados privados o defensores. Es algo que no, que como diagnóstico sabíamos que lo tenían, pero que no lo atendían. Y no hablamos de los POAS, que deben de mejorar sus indicadores, sino en materia de justicia también, sino también en la manera como van llevando los casos. Y se ha exhibido periodísticamente hablando, no al interior del Poder Judicial de sus órganos internos de control, ni mucho menos del Consejo de la Judicatura, lo costoso que resulta cómo se difieren las audiencias. Y millones de pesos. Y no hablo de temas de justicia, otra vez insisto, sino de manera presupuestal. Ahora, si lo vemos desde el aspecto de la justicia, pues sin duda alguna afecta, y es algo que ni siquiera la Fiscalía se ha interesado o el Poder Ejecutivo se ha interesado, porque también eso nos habla de cómo afecta la despresurización de las cárceles, a lo que le ha apostado tanto a nivel federal con el nuevo sistema de justicia. Entonces, es de verdad un todo que no ha podido ser atendido por parte del Poder Judicial, y que ahora vemos que al menos en un planteamiento te dicen: vamos a analizar otros indicadores que se nos habían escapado, y que, pues bueno, ya lo dijo el magistrado presidente, ahora sobre eso van, ¿no? Y ese sería uno de los grandes proyectos o grandes planteamientos que trae el magistrado, es definir un esquema de vigilancia ya no solo cuantitativo, sino cualitativo dentro de todos los procesos, sobre todo penales, que es donde más aflicción genera. Y por otro lado, ¿no, Jorge? No sé si tocó ver la sesión como tal. Pues fue realmente un circo, ¿no? Bueno, no fue un circo, ni fue una simulación de proporciones gigantescas, ¿no? Porque 16 magistrados respaldaron a Alejandro Isaac Fragoso López. Solamente uno propuso a la licenciada Columba, que lo propuso José Luis Cebreros. El magistrado Cebreros es uno de los más longevos, o de los que mayor tiempo tiene trabajando ahí. Y pues él lo propuso de viva voz, dijo: yo quisiera que la magistrada Columba, por el tema de género, por un tema de que ya si bien tenemos más mujeres que hombres en este tribunal, sería muy bueno que volviera una mujer en el contexto en el que nos encontramos. Y la propia Columba le dijo: no, a mí no me metas en tus broncas, yo no quiero, yo voy con el magistrado Isaac Fragoso. Se hace la votación privada, bueno, por cédula, y Jorge, hasta una carita feliz le pusieron al nombre del magistrado Isaac Fragoso. O sea, después la votación, Alejandro Isaac Fragoso, y le ponen una carita feliz. Hágame usted el favor, estamos en la secundaria, estas son las personas que imparten justicia en la primaria, y, o sea, a ese nivel, y eso sí, de servilismo, es el que tienen los magistrados hacia el presidente. Por un tema de falta de comunicación no logró la unanimidad, ¿no? El magistrado presidente, que, miren, eso se da hasta en el Poder Judicial, ¿no? Cuando las votaciones incluso tendrían que ser de manera abierta, y que además en estas sesiones tendrían que, por eso le digo, se ha abusado bueno, siempre va a ser un abuso, pero acá han abusado de la opacidad en el Poder Judicial, en sus tomas de decisiones, en sus reuniones, en sus sesiones, y es algo que se le ha cuestionado al Congreso, se le ha cuestionado al Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial siempre ha pasado de largo. Y este es un ejemplo, ¿no? O sea, no hay una discusión más allá del nombramiento, que eso le abona mucho a la democracia. Por eso hacíamos un recuento de lo que se vivió con el equipo Rentería contra el equipo Vázquez, ¿no? Contra el PRI y el PAN, incrustados en el Poder Judicial también, y que profesaban su ideología política de manera abierta. Le digo, eso no estaba bien,
pero tampoco puedes llegarte al otro extremo de ahora todos somos amigos. Ujú. No se trata de que se enemisten, sino que se trata acá de que planteen temas, Ujú. de que planteen mejoras del Poder Judicial. No es vamos como cargada con uno solo. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.